passion's bid is unrelenting. Your love goes on. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. El tema que quiero compartir esta noche lo titulé Adorando en espíritu y en verdad. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Adorando en espíritu y en verdad. Quiero compartir o narrarles la historia del capítulo. Jesús va como que camino a Betania y tiene que pasar por un pozo donde se encontraba una samaritana. Entre judíos y samaritanos no había comunión ninguna. Los unos decían que había que adorar en Jerusalén y los otros que en Samaria. Y entonces entre ellos no se hablaban, menos un hombre ir a hablarle a una mujer permitirle la comunión de un desconocido. Jesús llega al pozo y le dice: dame de beber. Y ella le hace el reclamo: tú siendo judío me pides a mí de beber. Y él le hace ver: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú más bien le pedirías a él que le diera agua para la vida eterna. Y se cruzan en una discusión donde Jesús le tiene que decir a ella, porque ella aseguraba que se tenía que adorar era en Samaria y no en Jerusalén, según su tradición. Y Jesús lo que le tiene que decir es: mira, el hombre no se salva por una religión, porque muchos de nosotros discutimos por religiones, por creencias. Jesús le tuvo que decir: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, ¿de qué vale una religión cuando se es un falso de corazón? El otro día fui a consignar a un banco y no sé en qué momento me dieron un billete falso. Iba ahí entre el fajo que iba a consignar, y para estas era de los moraditos. Y cuando fui a consignar, yo vi que la muchacha llegó y lo tocó, lo sacó, lo miró. Era el mismo color, el mismo tamaño, tenía una cinta, se veía un reflejo de una cara así como cuando uno lo levanta. Pero solo cuando pasó el billete por la máquina, dijo: es falso. Y cogió y yo me lo hubiera dado para metérselo a otro, porque así es uno, ¿sí o no? No, mentiras. Pero sí cogieron y lo rompieron. El billete era igual, tamaño, color, apariencia, pero era falso. Y así, tristemente, hay gente en las iglesias del mismo color, del mismo tamaño, creen tener el mismo valor, pero son falsos. Menos mal, aquí no hay ni uno. Aquí todos somos adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. La religión no salva. Entonces, la recomendación de Dios el Padre es:
adorémoslo. Pero ¿cómo se debe adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo adorar a Dios en el espíritu? Bueno, yo le voy a decir cómo es que se adora a Dios en el espíritu. A Dios se adora espiritualmente hablando, porque Jesús dijo, cuando le preguntaron los discípulos y algunos fariseos, para tentarlo, para hacerlo pecar, para hacerlo fallar en sus respuestas, le dijo: Señor, maestro, ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Entonces Jesús le dijo: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero le dijo: con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Es decir, a Dios se le debe adorar con todo su ser. Eso es el espíritu realmente, el ser de una persona, lo más profundo del ser humano. Un psicólogo solo puede llegar hasta el alma y tocará hasta las emociones. Las terapias del psicólogo son emocionales, pero nunca podrán llegar hasta el espíritu. Y lo que Dios desea es que llegar hasta la raíz, hasta lo más profundo del ser, y que el ser adore a Dios de esa manera, con su espíritu, que se compone de mente, alma, voluntad, fuerza. Así como cuando uno se enamoraba. Bueno, claro está que gracias a Dios estamos enamorados todavía. Pero cuando uno se enamoraba o estaba, como decimos vulgarmente, tragado, ¿no? Más tragado que chinga en lavadora, le decían a uno. Entonces uno ya no medía las consecuencias, no medía las finanzas, no medía la hora. Llegaba el suegro: mi hijo, las 10 ya casi se va. Y uno no conoce el desprecio. Sí, suegro, ya casi. Mentiras, y uno se quedaba ahí. Tenía que el suegro echarle el perro a uno: vaya, Tarzán. A ver si uno se iba, y ya uno no conoce el desprecio. De esa misma manera es que Dios quiere que nosotros lo adoremos en espíritu. De modo que usted no puede estar pensando en salir a trabajar, en salir, si usted no le da el primer lugar a Dios. Podrá tener la misma apariencia de un cristiano, podrá tener el mismo tamaño, las mismas palabras que dicen los cristianos, la sangre de Cristo, pero tú serás uno verdadero o de los falsos. Yo no he dicho nada, solamente estoy haciendo una pregunta. Dígale a su vecino: he aquí un adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan ese aplauso al Rey de Reyes. Somos adoradores y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo adorarlo ahora en verdad? Porque bueno, ya vimos cómo es que se adora en el espíritu. Ahora, ¿cómo entrar a adorarle en verdad? Ahora, un paréntesis antes de continuar. Para poder adorar a Dios en espíritu, escúcheme, se necesita aquietar los pensamientos. Por eso dice: adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Aquietar las emociones con toda tu alma y sacar un espacio y un tiempo solo para Él con todo tu ser. Así es que se adora a Dios en espíritu. Porque si usted se postra en la mañana, bueno, si es que se postra, ¿no? Se va a adorar a Dios y de pronto suena que le entró un mensaje de WhatsApp y usted de una vez, eso no es adorar a Dios en espíritu.
Usted no está siendo coherente, está distraído. O hay gente que le dice a uno, pastor, lloro en la moto cuando voy para el trabajo. Sí, mijo, ¿cómo lo hace? Y el otro día me pillé a uno, iba en la moto adorando. Oh, la, 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 y uno lo cerró y ¡la suya! Y siguió creyendo que estaba adorando. No, así no es. Usted necesita tener un tiempo con Dios a solas, en un solo momento. Desconectar si es necesario el teléfono, el timbre, apáguelo. Pero usted no puede estar adorando. Hay gente que viene a la iglesia, ¿no? Y un adorador llega temprano, faltando 10 para las 6 de la tarde, para sacar el tiempo de adoración para Dios. La gente cree que nosotros cantamos para hacer tiempo mientras llegan los últimos. No. Se inicia a las 6 para que usted vaya preparando su corazón para la descarga de poder. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar hoy a través del predicador con ese mensaje? Y así solamente sale uno edificado, porque la palabra de Dios trae edificación, exhortación, que es llamada de atención, y consolación. Pero cuando si usted no se dispone, o hay gente que se levantan a las 5 para las 8 y se proponen adorar, pero entonces empiezan, porque para adorar uno debe colocar musiquita, como cuando uno tenía la cita con su amada, con mi noviecita, con mi muñeca, con su pastora. Entonces uno hace el ambiente bien bonito, baja la luz y se dispone a adorar a Dios. Mal pensados, ¿no? Y entonces uno tiene que sacar el tiempo. Pero si usted se levanta a las 5 para las 8 y hace que va a orar y empieza a mirar, vine a adorar a Dios, Señor, otro día será porque ya voy tarde. Ahí no opera. ¿Cómo puedo adorar en el Espíritu? Hermano, tienes que sacar el tiempo. Definitivamente. Tienes que tener un tiempo específico y un lugar, ojalá específico, donde tengas una cita romántica con Dios, tu Creador, y puedas adorarle en su quietud. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo empiezo a pensar en Él. Empiezo a pensar en su cruz, en lo que Él hizo por mí, de dónde me ha sacado, de dónde me ha traído, lo que me ha perdonado. Dígale a alguien así, uy, lo que me ha perdonado Dios. Usted sabe lo que Dios lo ha perdonado. Que los clavos que le traspasaron, yo era el merecedor de ese castigo. Que los latigazos que le dieron eran una tanda la que le debían dar a cada uno de nosotros por andar revuelto en ese pecado. Entonces empieza a haber en mí un espíritu de quietud, pero de gratitud para Dios. Eso es adorar en espíritu. Tener un tiempo separado para Dios y darle adoración y gratitud. Gracias, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor? Y la segunda parte que dice en espíritu y en verdad, no de verdad. Son dos frases diferentes. En espíritu y de verdad implica no siendo hipócritas. Pero en verdad significa teniendo el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues del por qué debo adorarlo. Ay, pastor, y es que es obligación. Pues miremos la Biblia a ver qué dice, porque usted no se creó solo. El hecho que papá y mamá fuesen utilizados para darte vida no significa que papá o mamá tuvieran el poder de dar vida. Fue Dios
el que la dio. El hecho que tú respires es porque Dios te prestó los pulmones, te dio la sangre, te dio lo que eres. Miren lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 43, en el verso 7. Isaías, capítulo 43, en el verso 7. Si lo tiene, Isaías 43, verso 7, dice específicamente así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por favor, haciendo comprensión de lectura, ¿qué dice su Biblia? Que Dios, ¿para qué lo hizo? Para su gloria, para que le demos adoración, para que usted le dé alabanza. Cuando mientes, insultas, peleas, golpeas, ¿a quién le están dando la gloria? Al chancludo. Pero fuimos creados para adorar a Dios. Mire, pase al verso 21, ahí mismo 43, Isaías 43, verso 21. Dice: este pueblo he creado. Ahora yo lo voy a interpretar así, mírenme, por favor. Este pueblo yo he creado. ¿Usted fue creado, Francisco? Diga, sí. ¿Usted, Francisco? Ah, no, se me pareció a Francisco. Este pueblo he creado. Fuimos creados. Y mire lo que dice: ¿para qué? Para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Cómo les parece lo que Dios dice de usted? Usted fue creado para Dios, no para el enemigo. Y sus alabanzas debe publicar. Entonces, cuando se dice adoradores, porque Dios el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu. Ya sabemos cómo se adoraba en el espíritu y en verdad, o sea, con el conocimiento del por qué yo debo adorarlo. Y hermano, yo tengo entonces plenitud y gozo en su presencia. Mire, hermano, hay gente que cuando tiene problemas adora, y Dios el Padre busca a esos adoradores. ¿Sabe qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Le dijo: líbrate de olvidarte de que yo fui el que te saqué de la esclavitud de Egipto y que te introduje en un desierto terrible y que te di una comida que tus padres no conocían para probarte, dice la Biblia, pero para la postre bendecirte. Cada vez que usted se encuentre en una prueba, si usted se hace un adorador en espíritu y en verdad, tal vez será Dios solamente probándole su corazón. El pueblo de Israel entraron en el desierto y en lugar de adorar a Dios, empezaron a murmurar, a criticar. ¡Hey, Moisés! Nos trajiste a este desierto a morir de sed. Mejor nos hubieras dejado allá como esclavos. Y empezaron a murmurar de Dios, del líder, del pastor. Y les vino, Dios dijo: con que rebeldes los serán arrastrados. 1 año por cada día. Solo iban a durar 40 días en el desierto. Ahora 1 año por cada día, 40 años. Y se alarga el desierto. Es impresionante. Dios es el que nos crea y por eso tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, yo quiero darle testimonio de gente que adoró en medio de las pruebas. Por ejemplo, ¿quién? Sí, Job. Job estaba contento, sus hijos hacían banquetes, tenían dinero
Era un insigne en la ciudad donde él vivía, pero de un momento a otro se acabó su reino. Vinieron y le dijeron, estaban en una fiesta y hubo un incendio, sus hijos murieron. ¡No! Llega enseguida el otro. Las vacas, las bestias, todo lo que tenía se quemaron también. ¡Oh! Y llega una tras otra mala noticia. ¿Sabe qué hizo Job? Job se postró de rodillas en medio de tremenda prueba y empezó a adorar a Dios. Empezó a bendecir su nombre. Y la mujer lo vio adorando y llega y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo, uy Señor, la única que debió haberse muerto y no me la quitaste. Eso fue lo único que me dejó. Yo me imagino que Job pensó así. Tremenda prueba. ¿Usted qué hace en la prueba? ¿Adora? ¿Reniega? ¿Bendice? ¿O usted de los que Dios está buscando? Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Vuelva y dígale a alguien, he aquí un adorador. Uno que no tiene religión, pero un adorador que adora en espíritu y en verdad. Dele un aplauso al Rey. Le voy a dar otro ejemplo. Hubo una mujer que se llamaba Ana. Su esposo era Elcana. Y esta mujer, el marido tenía otra mujer, se llamaba Penina. Y esa mujer le daba hijos. Y Penina se burlaba de la esterilidad de Ana. Por lo que Ana, sintiéndose atribulada, toma la decisión de ir a adorar al templo de Dios. Así como usted que llega tempranito. Vino a adorar al templo de Dios. Y cuando empieza a adorar a Dios tal vez en otras lenguas. Adorando en el espíritu. Y el profeta Elí se queda observándola y se viene y le llama la atención. En vez de felicitarla, estás adorando, Ana. Creyó que era que estaba borracha. Dice, digiere tu vino. No, mi señor, no soy una mujer borracha, soy una mujer atribulada que vino a adorar a Dios, a entregarle sus cargas. Y lloró, dice la Biblia, que Ana lloraba adorando a Dios. Y ahora el profeta Elí entonces le dice, por cuanto has derramado tu corazón delante de Dios, haga Jehová conforme a lo que tus deseos en el corazón tengas. Y Ana se convierte en la madre de uno de los más grandes profetas que escribe la historia de la Biblia, Samuel, el profeta Samuel, el que ungió a David. Otro ejemplo de adoración era David. David no tenía baffles, no tenía consolas, no tenía baterías, pero tenía la actitud de un adorador. Y David adoraba a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y los escribía, los cánticos. Lo que les compartí el domingo pasado, el Salmo 16. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. David adoraba. Entonces, cuando se dan cuenta de la capacidad, llaman a David. Y David, con una sola nota que tocaba, reprendía a los demonios sin necesidad de fuera, fuera, la sangre de Cristo, fuera. No, el poder y la autoridad estaban en él, porque era un adorador en espíritu y en verdad. No podía la enfermedad con él, no podía la muerte, aunque su suegro lo quería matar, lo persiguieron. No pudo, porque David adoraba
en espíritu y en verdad. Los filisteos quisieron matarlo, no podían. He aquí un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Otros ejemplos, pudiera pasarme la noche entera aquí contándoles ejemplos, pero yo no sé si ustedes recuerden de Josué. Josué, el sucesor de Moisés, con un tremendo pueblo tan que uno le dan ganas de Señor, llévatelos a todos, porque eran rebeldes, eran terribles. Pero Josué sabía adorar a Dios, era fiel. Y entonces en cierta oportunidad vino un ejército poderoso contra Josué. Y Josué toma la espada y sale a la guerra. Y al salir a la guerra se encuentra con un ángel. Y estaba así con la espada desenvainada, el ángel de Jehová. Era el ángel de Jehová. Entonces Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué también estaba dispuesto para las que sea, papá, para allá como nos toca. Entonces le dice el ángel: no, mas como principal del ejército de Jehová he venido para ayudarte. Y dice la Biblia que Josué se postró y adoró. Y al adorar en espíritu y en verdad, luego que se levanta, tuvo la capacidad hasta de hacer que el sol se detuviera. Porque eso es la capacidad de un adorador. Le dijo: sol, detente en Gabaón. Y ahí se estancó el sol. Tal vez fue la tierra la que frenó, pero detuvo las circunstancias y alcanzó a echarle mano a todos sus enemigos y a devorarlos. Porque eso es lo que Dios es capaz de hacer con uno que adora en espíritu y en verdad. Tú tienes que convertirte en un adorador. Pero hay gente que, escúcheme, no hay gente que adora. Usted no ha visto, póngale cuidado, pásese usted por el comercio a las 7:30, 8 de la mañana. Entonces usted va pasando por el comercio y casi todos los almacenes usted escucha adoración, alabanza, sumérgeme. Y todos ponen alabanza, pero no es porque quieran adorar a Dios. ¿Qué quieren? Que les vaya bien, vender. Entonces ellos no son adoradores en espíritu y en verdad, solo adoran momentáneamente y convenientemente. Pero vaya por la tarde a las 5, reggaetón, 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 ton, ton. No, hermanos, no. Denle un aplauso fuerte al Rey. No. O Dios o diablo, una de dos. Con uno de los dos, mire a ver con quién va a andar usted. Pero en serio, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y traje un último ejemplo, que fue Josafat. Josafat fue un rey de Israel que cuando vino un ejército grande y poderoso contra Josafat y le trajeron la noticia, Josafat tembló de miedo. Pero en vez de angustiarse, no, pues vamos a adorar, vamos a postrarnos de rodillas, vamos a cantarle al Rey de Reyes. Y cuando empiezan a adorar a Dios y a convocar a todos los líderes adorando al Rey de Reyes, se levanta uno de esos profetas y le dice: Josafat, no habrá para qué peleéis, solamente pongan cantores al frente de batalla. Cuando el enemigo salga, ustedes canten y glorifiquen. Glorificad a Jehová, cántenle al Rey. Y Josafat entendió: wow, no hay mejor arma de guerra para disipar los problemas, los principados, las batallas que se levantan en contra nuestra, que la verdadera adoración. Y puso cantores, puso tañedores.
Cuando van a salir a la batalla, empiezan a cantar y a adorar a Dios. Y cuando empiezan a cantar y a adorar a Dios, sus enemigos se atravesaron entre ellos mismos sus espadas. No tuvo para qué pelear Josafat, y Dios le entrega la victoria. Escúcheme, iglesia. Dice en tiempo presente que Dios el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Hace cuánto que no entras a la presencia de Dios? Porque usted pudo haber cantado un rato, se levanta, pone música y allá batiendo los huevos, sumérgeme. Eso no es adoración. Eso no es adoración. Adoración es intimidad con Dios. Que tengas el tiempo, el lugar y la disposición en su corazón para darle gratitud. Así tenga problemas, y no importa los problemas que tenga, si usted adora, Dios pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies en el nombre de Cristo Jesús.